Este es el coche. Hola amigos, estamos en Aranjuez y hoy tenemos con nosotros un coche de ensueño. El Porsche 911 GT3 Touring, tal vez la versión más perfecta de la serie 992. Voy a dedicar todo el vídeo a intentar explicaros por qué un coche que no tiene prácticamente ninguna lógica ni ningún sentido práctico es uno de los mejores coches del mundo. Queridos amigos, este es el coche. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. La historia del Porsche 911 se remonta a 1963, cuando fue presentado por primera vez en el Salón de Frankfurt. Al primer 911, que empezó llamándose en realidad 901, le siguen la serie G, el 964, el 993, el 996, que sería el primero en llevar las siglas GT3, el 997, el 991 y la actual 992. Pero quiero detenerme en un momento clave, el año 1977, cuando Porsche presenta el 928, un nuevo deportivo con motor delantero central, para reemplazar al agotado y obsoleto Porsche 911 de motor trasero. El 928 era técnicamente superior en todo al 911, y sin embargo, la imagen icónica de Porsche se resistió a morir y sobrevivió a su propio sucesor, en una de las hazañas más infrecuentes de la historia del automóvil. El Porsche 928 cesó su producción en 1995, mientras que el 911 se encuentra hoy mejor que nunca en su octava generación. Así es, el Porsche 911 es uno de los pocos coches en la historia que se resistieron a morir cuando les llegó la hora. Pero antes de explicaros por qué creo que es uno de los mejores coches del mundo, vamos a empezar viendo por qué os digo que no tiene mucha lógica y carece de cualquier sentido práctico. Y empezamos por el frontal. Aquí tenemos dos elementos de fibra de carbono. Toda esta moldura que va de lado a lado y envuelve la rejilla de entrada de aire y todo el capó. Fibra de carbono de serie. Evidentemente se trata de ahorrar peso, pero poner fibra de carbono aquí es una llamada a reparaciones tremendamente caras con el mínimo golpe. La fibra de carbono es un material muy resistente a esfuerzos graduales, pero quebradizo ante impactos. Así que creo que es el peor sitio para ponerla. La idea es aligerar el tren delantero, pero rozarlo con un bordillo se puede convertir fácilmente en una reparación de 3 cifras. Y seguimos con las llantas, estas preciosas y maravillosas llantas monotuerca. Unas llantas con un guiño a la competición, pero que están llenas de pequeños problemas. La llanta monotuerca no nos da la opción de tener varios tornillos y varios espárragos para asegurar la rueda. Solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Con lo cual, si la tuerca va mal, vamos a tener un problema muy grave. Además, para reparar un simple pinchazo, necesitaremos útiles específicos de Porsche para aflojar y apretar la rueda, incluyendo el adaptador que agarre la tuerca, incluyendo una llave dinamométrica muy grande que le dé el par de apriete necesario, incluyendo un eje que se acopla aquí y se sale hacia afuera para que al sacar la llanta no golpeemos el disco carbonocerámico y no lo podamos romper, y todo eso solo para tocar un neumático, para cambiarlo o para repararlo. Son un montón de problemas bastante caros que se podrían resolver con una llanta convencional. Hablando de frenos cerámicos, esta opción le va como anillo al dedo a un coche pensado en gran parte para circuito. Pero estos discos tienen una temperatura óptima de trabajo tan alta que jamás la vas a alcanzar en carretera. De todas las cosas que tienen poca lógica en este coche, tal vez la distribución mecánica se lleve la palma. Este coche lleva motor trasero, y poner el motor por detrás del eje trasero es quizás el peor lugar donde ubicarlo. Es como si llevamos un carrito de supermercado y situamos todas las cosas pesadas en el extremo más alejado del manillar. Nos va a costar mucho girarlo. Pues al Porsche 911 le pasa un poco lo mismo. Lleva el motor en un sitio tan poco adecuado
que condicionará, o al menos en teoría debería condicionar, todo su comportamiento. Las masas tienen que estar preferentemente entre los dos ejes. No es el caso del 911. Al contrario que otras versiones del 911, en este caso tenemos una suspensión de competición que se ha adaptado ligeramente para circular por la calle, en lugar de reemplazarla por una suspensión de calle. Esto hará el coche incómodo y muy sensible. ¿Y qué me decís de la propulsión trasera? El Porsche 911 Turbo con tracción integral alcanza los 100 km/h en 2,8 segundos, es medio segundo más rápido que el GT3 con cambio PDK. Es decir, en un 911 Turbo con tracción integral, la aceleración media de 0 a 100 equivale a caer al vacío. En este caso, la diferencia de potencia es pequeña, y la gran diferencia en aceleración es debida a que este coche solo se impulsa con las ruedas traseras. En términos de eficacia pura y prestaciones puras, la tracción trasera, la propulsión trasera, no es lo más adecuado. Así pues, este coche podría ser más lógico, más cómodo, más usable e incluso más rápido, si no fuese tan radical en sus planteamientos. Antes de pasar al interior, he de decir que el motor del GT3 es un motor atmosférico, no lleva turbo. Eso significa que Porsche está renunciando a una gran cantidad de empuje abajo y medio régimen y nos va a obligar a llevar el motor muy estirado de vueltas para que el coche corra de verdad. Podrían haberlo hecho con motor turbo, podrían haberlo hecho mucho más fácil de conducir y podrían haberlo hecho con mucha más respuesta desde bajas vueltas. Sin embargo, Porsche lo ha apostado todo a un motor que hay que estirar como un chicle. Antes de ver cómo se entra y se sale del coche, veamos su maletero. Su capacidad es de tan solo 132 litros, así que caben exactamente 2 troleys de cabina. Detrás de los asientos hay un espacio muy amplio donde podríamos llevar equipaje, pero gracias a los asientos tipo bucket y al cinturón de seguridad resulta prácticamente inaccesible. No hay forma de meter nada ahí detrás y es aún más difícil sacar cualquier cosa. Y si hablamos de falta de practicidad, hablemos de cómo se entra y se sale de un coche como este. El coche mide 1,28 m de altura total, así que es bastante bajeto, como se puede ver. El asiento es tipo bucket de competición, construido en fibra de carbono ultra envolvente. Pero ¿cómo se traduce eso en la maniobra de entrada y salida? Fijaos, meto una pierna, me descuelgo entre el volante y el borde del asiento como puedo, la cabeza casi me roza en el marco, me dejo caer y una vez dentro me coloco. Si la maniobra de entrada es algo complicada, la maniobra de salida es todavía peor, porque tengo que salir y levantar mi propio peso contra el marco de la puerta. Como veis, entrar y salir de este coche no es precisamente lo más cómodo y práctico del mundo. Otra cosa que tal vez no tenga demasiado sentido es, a día de hoy, tener un cambio manual. El cambio automático de Porsche, el PDK, es probablemente el mejor cambio automático del mundo. Es más eficiente, es más eficaz, es mucho más rápido, recorta medio segundo en el 0 a 100 en este coche, que es una auténtica burrada, es decir, es un 15% más rápido, y además nos quita todo el trabajo del pedal de embrague y la palanca de cambios. Por lo tanto, sobre el papel, un cambio manual no tendría demasiado sentido. Y nos queda todavía lo más loco de todo, el precio. El 911 GT3 Touring parte desde los 223.000 euros. Si piensas que puedes permitírtelo, piénsalo otra vez, porque esta unidad lleva casi 52.000 euros en extras, con lo que se nos va a 275.000 euros. Y si aún piensas que puedes pagarlo, vuelve a pensarlo de nuevo, porque te falta el seguro. La mayoría de compañías no aseguran este tipo de coches, y las poquísimas que lo hacen trabajan con autorización coche a coche y cliente a cliente. No le aseguran a cualquiera. Suponiendo que pases todos los filtros, el precio aproximado de un todo riesgo sin franquicia supera los 11.000 euros anuales,
aunque es verdad que baja a unos 2.400 si ponemos una franquicia de 500 euros. Del consumo, mantenimientos y neumáticos, mejor ya ni hablamos. Ya lo habéis visto, para tener este coche tendríais que vender todos vuestros órganos duplicados. Y aún así, parece que el coche no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué estás comprando? Lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de un 911 GT3 es que estamos comprando un coche clásico en el momento de su fabricación. Es un clásico a estrenar. No sería prudente decir que ganará valor con el tiempo, porque eso no lo sabemos. Pero si un coche nuevo va a perder poco valor y podría incluso recuperarlo en el futuro, ese coche es un 911 GT3. Pero para seguir siendo un clásico, tiene que tener el motor trasero, aunque no tenga mucho sentido. Tiene que tener esta forma, aunque tal vez no tenga demasiada lógica o sea demasiado práctica. Tiene que tener los faros redondos y un maletero pequeño para respetar el capó hundido entre los faros levantados. El coche tiene que ser así, porque más que un clásico es un icono. Y los iconos o se respetan a sí mismos o mueren. Antes de conducirlo, veamos algunos datos de este coche de circuito, matriculable para calle y a la vez discreto. Sobre el eje trasero tenemos un motor boxer de 6 cilindros y 4 litros de cubicaje, que desarrolla 510 caballos a 8.400 revoluciones por minuto y un par máximo de 470 Nm a 6.100 vueltas. Su velocidad máxima es de 320 km/h. Pasa de 0 a 100 en 3,9 segundos, que pueden ser 3,4 con el cambio automático PDK, y de 0 a 200 en menos de 12 segundos, que pueden ser menos de 11 con el PDK. Homologa un consumo de 13 litros a los 100 y, por cierto, nuestra unidad lleva el depósito opcional de 90 litros de gasolina. Calza neumáticos específicos Pirelli P0 en medida diferente delante y detrás. Vamos ya con la toma dinámica. Esta es la primera vez que hago una toma dinámica arrancando con el coche parado y apagado, y luego así para que escuchéis dos sonidos que me parecen importantísimos en este coche. El primero es el sonido y el tacto de la palanca de cambios. Escuchad. El recorrido es cortísimo, el tacto es ultra preciso y el sonido que hace es de metal contra metal. Casi puedes sentir los engranajes ensartándose entre sí. Es un cambio maravilloso. Y el segundo sonido que quiero que escuchéis es, por supuesto, el sonido del motor al arrancar. Giro el mando que está a la izquierda, clásico de Porsche. El coche cobra vida y ahora vamos a ver cómo suena. La sensación de tener este motor a tu espalda es una sensación magnífica. Y antes de mover el coche, ya sientes que se te pone la piel de gallina y que algo muy especial va a suceder. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya en movimiento con el GT3 Touring, quiero empezar a contaros este coche poco a poco, arrancando con el cambio que acabamos de escuchar en parado. El cambio en movimiento es una auténtica delicia. Os decía antes, el PDK automático de Porsche es el mejor cambio automático del mundo. Pero, ¿y si el cambio manual de Porsche del GT3 fuese el mejor cambio manual del mundo? Este cambio es maravilloso, delicioso y tiene trucos para ayudarte a conducir que son realmente increíbles gracias a la electrónica. El primero es la sincronización de las revoluciones cuando reducimos marcha. Es como si tuvieras a Carlos Sainz haciéndote el punta tacón cada vez que reduces una velocidad.
Por supuesto que esto lo tienen otros coches, pero con el sonido que tenemos aquí detrás resulta verdaderamente salvaje. Es tan divertido que te pasas el tiempo cambiando de marcha a propósito solo para sentir y escuchar cómo las revoluciones se sincronizan al reducir y el tacto maravilloso del cambio al aumentar velocidad. Las relaciones son súper cerradas, están súper cerca y son marchas realmente muy cortitas que precisamente nos permiten mantener el motor muy revolucionado, aunque iremos con eso después. Otro truco que tiene este cambio es un truco que os tengo que enseñar desde parado, así que voy a buscar una recta totalmente vacía y os voy a explicar un secretito que tiene este coche que me vuelve loco. Ya he encontrado la recta vacía e infinita que quería encontrar y os voy a enseñar ese truquito que os comentaba hace un instante. Es una especie de launch control que tiene este coche a pesar de tener cambio manual, que consiste en lo siguiente: yo meto primera, suelto el freno, aprieto el acelerador, el coche se queda a 5.000 vueltas y me permite una arrancada salvaje y aunque no suelte el acelerador, el coche acelera al máximo, me permite la máxima aceleración y la electrónica me va ayudando a que el régimen del motor se case con el embrague y, sin romper nada, obtener las máximas prestaciones. Es uno de esos truquitos electrónicos que los puristas rechazan, pero que a mí me chiflan, porque te hacen sentir como si fueras un auténtico Superman de la aceleración, aunque realmente es el coche el que está haciendo bastantes cosas en tu lugar. Este es un cambio manual lleno de secretos. Os comentaba que este coche tiene tracción trasera y que eso es menos eficaz que un 4x4, una tracción integral, como por ejemplo el Porsche 911 Turbo. Creo que eso es cierto. Pero fijaos, el hecho de que tenga tracción trasera significa que las ruedas delanteras no tienen ningún par de giro que transmitir al suelo. Por lo tanto, el tacto de dirección está perfectamente nítido e incorrupto, no sé si es una palabra un poco cursi, incorrupto por la intervención de ningún tipo de transmisión. Las ruedas delanteras solo dirigen el coche y lo hacen de una forma magnífica, con una precisión absolutamente quirúrgica. El hecho de que el motor esté atrás, el hecho de que delante no haya nada más que un hueco vacío, el hecho de que el tren delantero esté tan aligerado, el hecho de que la suspensión sea de competición, ligeramente adaptada a la calle, me da una precisión y una reactividad instantánea del volante. Tomar curvas en este coche es como ir en un tren sobre raíles y la precisión es perfecta. Creo que es la dirección más directa y más reactiva que he probado en mi vida. Y además, quizá lo más especial es ese tacto fino que tengo de la rugosidad del asfalto. No es que sienta únicamente el agarre que me queda, no es que la dirección me comunique cuánto más puede soportar, es que me comunica cada piedra de gravilla, cada grano de arena por el que las ruedas pasan por encima. Es leer la carretera como si tuvieras las manos pegadas al asfalto y con las yemas de los dedos pudieras detectar cada grieta o cada microgrieta que hay en el suelo. Es algo tan exagerado que de hecho el coche se hace un poquito difícil de conducir con respecto a un coche convencional, porque es tan sensible que te exige un nivel de concentración atómico, pero esa misma exigencia que te pone encima supone a la vez un reto, supone a la vez un desafío y supone a la vez una manera de diversión que está al alcance de muy pocos coches del mundo. Esta dirección es el canon de las direcciones. No le puedo poner ni una sola pega.
Pero dejadme que os hable de los pedales, empezando por el embrague. El embrague tiene un recorrido relativamente largo, pero tiene un punto de mordiente súper preciso y un tramo del pedal muy cortito entre que desconecta y conecta el embrague, de tal manera que sentimos cómo la transmisión se engrana y se desacopla. Es un embrague suficientemente duro como para tener un muy buen tacto y suficientemente blando como para no hacernos trabajar duramente. Es un embrague perfecto. ¿Y qué os puedo decir del freno? Pues fijaos, ahora estoy en una zona especialmente revirada y... ¡Madre mía! Vamos con los frenos. Frenada potente. El pedal de freno me da todo el feeling de cuánta potencia de frenado estoy suministrando. Es un pedal de freno de los que se regulan por presión y con muy poquito recorrido. Me da toda la sensación de todo lo que está pasando en los 4 discos de freno en el pie derecho cuando toco el pedal. Es un freno absolutamente maravilloso. Y por último, el acelerador, el pedal mágico, el que abre la caja de los truenos. Al ser un coche atmosférico, tenemos un rango de revoluciones muy amplio. Y el pedal de freno el del acelerador, es súper sensible. Y a la vez dosificable. Es muy fácil modular la respuesta del motor. Así pues, los 3 pedales nos dan un tacto increíble y este es uno de esos coches que deberían conducirse siempre con zapatillas de suela muy fina. Personalmente me he traído los zapatos con suela más fina y más flexibles que tenía y creo que he acertado de pleno porque son prácticamente necesarios. ¿Y qué os puedo decir de este bucket de competición en fibra de carbono que llevo puesto? Porque este bucket se lleva puesto, no te sientas encima. Este bucket del que os explicaba antes que es tan difícil entrar y salir, tiene un sentido. Y ese sentido es fusionarte con el chasis del vehículo. Estoy completamente encajonado en el asiento, tanto mi cadera como mis piernas, como mis hombros, están totalmente sujetos al chasis por este magnífico asiento tipo bucket de competición. Tiene un ligero acolchado, es verdad, pero es un asiento totalmente rígido, no tiene regulación de posiciones, solo puede regular la altura y la distancia al volante, pero la postura de conducción te la define como si fuera un molde. ¿Y qué sucede en este bucket? Sucede que te haces uno con el coche y cada curva cerrada como esta, ¡Dios!, te sujeta perfectamente el cuerpo para que solo tengas que estar pendiente de hacer una trazada perfecta mientras toda tu masa corporal forma parte del chasis del coche. Estos asientos son magníficos, son maravillosos y son un ingrediente esencial para disfrutar del coche en todo su esplendor. Por lo tanto, es imprescindible en un coche como este tener unos asientos como estos. Gracias, Porsche, por hacerme entrar y salir de forma tan incómoda, porque lo que me das a cambio, para mí, no tiene precio. Y llegamos a la guinda del pastel, llegamos al motor. Os decía antes que un motor turbo tendría mucho más empuje a bajo régimen, como por ejemplo el Porsche 911 Turbo. Pero entonces, ¿qué nos da este motor a cambio? Este motor nos da otra cosa. Nos da toda la gama de entregas de potencia, toda la gama de sensaciones y toda la gama de sonidos desde bajo régimen hasta el mismísimo corte de inyección a 9000 vueltas. Este motor es tan elástico, a 2000, 3000 vueltas empuja ligeramente, a partir de 4000 empieza a empujar más, a 5000 cambia el sonido, 5000, 6000, 7000, 8000, es una locura,
Este motor nos da toda la gama, toda la gama. Solo un motor atmosférico podría alcanzar las 9000 revoluciones por minuto, podría alcanzar esa frecuencia sonora y esa gama infinita de sensaciones, sonidos, respuestas. El motor cambia de carácter por lo menos 3 veces a lo largo del cuenta revoluciones, desde tranquilo y sosegado hasta rabioso. A partir de 6.000 y 6.500 os puedo asegurar que se abren las mismísimas puertas del infierno. Y lo que nos ofrece este motor es música celestial y un empuje con una rabia absolutamente tremenda. La experiencia de conducción es adictiva, la experiencia de conducción es como una auténtica droga que nos da y nos sigue dando. Es un coche que te reta, es un coche que te pone absolutamente a prueba, es un coche que no puedes exprimir al máximo porque el máximo es inalcanzable. Este motor, este sonido, este cambio, estos pedales, estos frenos, todo se conjuga en una experiencia atronadora. Es verdad que la suspensión es tan de competición que cuando hay algún bache el coche se va un poco porque prácticamente no tiene recorrido. Es como conducir un kart sin suspensiones. Es una cosa parecida, pero madre mía qué precisión, madre mía qué sensaciones. Dios mío, el corte de inyección a 9000 vueltas. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Este coche tiene tal dificultad en su manejo, tiene tantas cosas, tantos trucos, tantos matices, tantas posibilidades, con el cambio manual, con este motor tan especial que exige al conductor ir a altas vueltas para tener respuesta, con esta dirección tan precisa, que se hace difícil incluso ser tan preciso como la dirección, y el conjunto de la experiencia, todo ello sumado, nos da un coche que es como un videojuego que nunca se acaba, un videojuego al que nunca puedes ganar, porque lo vas exprimiendo, lo vas disfrutando, lo vas aprovechando al máximo y sientes que te queda mucho por aprender, sientes que te queda mucho por hacer, sientes que no le estás sacando más allá de un 70, un 80% como muchísimo de lo que puede realmente dar el coche. Por muy buen conductor que seas, este coche te daría la oportunidad de mejorar cada día, y aunque fueses todos los días del año por la misma carretera, siempre te quedaría algo por mejorar y algo por aprender. Nunca llegarías a su límite. El límite siempre lo pones tú. Y eso para mí es un valor añadido para un vehículo que pudieras tener en tu garaje y que pudieras disfrutar durante muchos años. La sensación de que nunca lo tienes dominado y que siempre tiene algo más que ofrecerte. Y voy a compartir con vosotros una reflexión que me viene a la mente al conducir este coche en concreto. Y esa reflexión sería la siguiente. Voy a parar del todo, incluso voy a poner el freno de mano para olvidarme de todo y solo concentrarme en contaros lo que os quiero contar. Este coche tiene un motor de combustión que bebe materia orgánica, gasolina, que nos da una gama de respuestas en sonidos, en vibraciones, que tose, que se atraganta, que grita, que canta. El corazón del coche es el motor de combustión y su sangre es la gasolina. Este coche es muy parecido en sensaciones a un ser viviente. Este coche tiene una cosa que se llama alma. Y eso me hace pensar que, por muy bien que hagan los coches eléctricos, y creo que los están haciendo francamente bien, un coche eléctrico nunca podrá llegar a ser un gran clásico del automóvil, porque un coche eléctrico nunca tendrá el alma que tiene un coche de combustión. Si un coche en el mundo tiene lo que se llama de verdad alma, este es ese coche. Este es
el coche. Aquí termina nuestro vídeo sobre el 911 GT3 Touring. Siempre me gusta cerrar los vídeos sacando algunas conclusiones. Pero hoy creo que está todo dicho. Y cuando crees que está todo dicho, lo mejor es no decir nada más.